Panorama Empresarial, programa de noticias y análisis del acontecer empresarial y económico, tanto de Puerto Rico como del mundo. Es desarrollado por la Facultad de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Bienvenidos a otro programa de Panorama Empresarial. Nuestra querida República de Haití, una isla caribeña, está pasando por una, si no es la más, una de las peores crisis económicas, políticas y sociales de su historia moderna. Sin embargo, los medios de comunicación han hecho silencio sobre el particular, por lo menos en las últimas semanas, los últimos meses. Parecería como si Haití no existiera, o parecería que esa crisis dejó de existir. Lo que está pasando en Haití es totalmente diferente a esto que yo acabo de expresar. Por lo tanto, hoy vamos a dedicar el programa a actualizar la situación de Haití. Y para ello contamos como invitado con el doctor Paul Latortue, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico y decano del programa de maestría del MBA de la Universidad de Notre Dame, allá en Puerto Príncipe, Haití. Bienvenido, Paul, a nuestro programa. Muchas gracias. Contento de estar contigo, Gerardo. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo está la situación de Haití actualmente? La peor situación que el país ha conocido en su historia. Punto. Y aquí en Puerto Rico no se dice mucho, pero Washington Post de vez en cuando dice algo, Miami Herald dice algo, en el Caribe se habla de eso, el CARICOM está muy metido, pero acá no se dice gran cosa. En Santo Domingo se habla mucho de esto. Bueno, es lógico por la cercanía, países que comparten fronteras, ¿no? Pues vamos a ir al grano. Hay una rebelión ahí que la gente ha llamado de gangas. Probablemente empezó así, pero ahora es puro terrorismo. Y el Estado no ha podido hacer frente a esto. Las fuerzas legales del Estado están perdiendo la batalla. A pesar de la presencia de una fuerza de Kenia autorizada por el Consejo de Naciones Unidas, pero es una fuerza policíaca. Lo que hay ahí no es nada más de policía, porque los policías, técnicamente hablando, vienen a apagar un fuego con las armas, con arresto y cosas así, pero no ocupan el terreno. Para ocupar un terreno se necesita una fuerza militar. Se acordará que Aristide había eliminado las Fuerzas Armadas. Y hoy estamos pagando el costo de esto porque el país no tiene suficiente seguridad. Y nunca ha tenido suficiente, hoy más que nunca. ¿Qué está pasando ahí? Pues yo creo que en parte los pobres se están rebelando. Esto lo hay. Pero no creo que eso es suficiente para explicar lo que hay. Si uno mira bien, hay una influencia externa. Algo que está claro, hay una influencia externa de una mafia que usa Haití como puerta de entrada a la isla para canalizar cocaína. Y si yo creo bien lo que dijo Petro, el presidente Petro, en Haití hace como 2 o 3 meses, son gente que están localizados en la frontera de Colombia y de Venezuela, que entran por Haití, a veces por
buque rápido, a veces por avión, avionetas, con complicidad de gente en Haití, no hay duda sobre esto. Pero esa droga, esa cocaína, su destinación no es Haití. La destinación es la República Dominicana, y aún así no es el destino final, sino que la República Dominicana, por su desarrollo turístico, tiene un número mayor de aviones, de vuelos, viajando a Norteamérica y Europa, y por una economía más próspera, tiene un mayor número de buques trayendo importación y exportación. Así que mayor probabilidad de hacer llegar la cosa a su verdadero destino final, con mayor probabilidad de pasar. Pero llega por el sur de Haití porque las costas no están vigiladas. Tienen que llegar a la República Dominicana y tienen que llegar a la frontera. Y para hacer esto, se necesita la complicidad del Estado y de la policía. Y se cree que mucho de su tráfico viaja a la zona fronteriza en carro de policía. Esto ha creado una división en la policía. Y aparentemente la parte de la policía que quiere todavía ser legal en minoría. Y en Haití, además, hay una juventud desempleada y fuera de la escuela. Y si tú necesitas reclutar soldados no adiestrados, pero que pueden manejar un arma con poca adiestramiento, parece lo encontrado. Entonces, las gangas tienen frente a sí una oferta infinita de mano de obra, barata, y dispuesto a morir si pueden ganar algo y comer algo, la pobreza siendo tan fuerte. Y dinero para pagarlo, pues si están bregando con vendedores de droga internacional, dinero no debe ser un problema. Es decir, que entonces que las gangas, en términos de sus brazos ejecutores, se están nutriendo de los sectores más pobres, y en términos financieros se están financiando a través del narcotráfico, que se pueden llamar perfectamente, entonces se considera que son narcogangas. Narcogangas. Y correctamente, donde hay narco, hay también armas. Claro. Entonces, de Santo Domingo llegan armas para suplir a las gangas de Haití. Entonces, en Haití dicen, hay gangas con chancletas, pero también hay gangas con corbata. Si esas armas, tú dices que pueden venir a través de la frontera dominicana, uno puede pensar que elementos del ejército dominicano o la policía dominicana le está suministrando esas armas, bueno, o será el tráfico ilegal de armas también. Ambas cosas. Ambas cosas. El gobierno dominicano ya ha puesto la mano y ha puesto en la cárcel algunos elementos del ejército, pero también hay de todo. Y de hecho, hace 2 semanas, porque hoy las gangas controlan más del 85% de Puerto Príncipe. Hay 85% del Puerto Príncipe que está vacío. Tú no ves gente ni de día ni de noche. Han quemado casas. La gente se ha desplazado. Mira, la situación es tan grave que hay un militar haitiano que conoce de cosas de seguridad, que opinó por la radio para decir, él entiende por qué las gangas no han tomado el poder todavía. ¿Por qué? Él dice, si lo hace, la verdad sería tan cruda
que podrían no ser capaces de conservar el poder. Porque internacionalmente es duro aceptar que un grupo narco sea presidente, sea primer ministro y tenga representaciones, tendría que moverse internacional a ayudar a Haití. Y no se ha hecho suficiente. Por eso es que hay gente que piensa que hay elementos internacionales que son parte de la problemática, y cuando uno le pide por qué, aparentemente en Haití hay tierras raras. Eso es la explicación que se da. No puedo comprobar esto, pero sí sabemos que oficialmente se ha hablado de la existencia de tierras raras en Santo Domingo, no muy lejos de la frontera haitiana. Tú dices que el 85% de la capital está controlado por las gangas. ¿Qué pasa con el resto del país? Recientemente se ha empezado a mover en otro lugar. Por ejemplo, 2 semanas atrás se movieron y ocuparon la ciudad de Mirebalais. Mirebalais está al noreste de Puerto Príncipe y más o menos a 30-40 kilómetros de Elías Pinas. Es uno de los accesos a la frontera más utilizado, se cree, por los traficantes de cocaína y de armas. Así que se puede pensar que es una movida para controlar más directamente. Es una cuestión logística, el acceso. Tú hablas de gangas, plural. Dice que hay varias gangas. La pregunta que a mí me salta es: ¿cómo es posible que pueden coexistir sin haber entrado en una guerra fratricida entre ellas para controlar mayor porción o para convertirse en el elemento controlador único? Hasta la fecha, porque hay acuerdos entre ellos. Okay. Y esas gangas son lideradas por ex policía. Se conocen. Pero a veces ha habido tensiones y no se sabe hasta cuánto puede seguir. Ahora, otra ruta, otra región del país que han tomado también es la llanura del Artibonite, no muy lejos de mi pueblo. Ahí es el lugar granero del país. En otras palabras, tratan de ocupar los lugares donde hay actividad económica para robar, para establecer control de carretera y cobrar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es uno. Una segunda cosa que yo creo que vale la pena decir: el lunes pasado, el lunes 21 de abril, hubo esa reunión trimestral del Consejo de Seguridad sobre Haití, de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ahí yo creo que la gente habló claro. La representante especial del Secretario General de Naciones Unidas llegó a decir que estamos acercándonos a la hora cero en Haití. ¿Y qué significa la hora cero? El punto de no regreso. Es decir, que ella está diciendo claramente que si no hay algo que se hace, las gangas van a tomar Puerto Príncipe y pueden tomar el poder. O sea, las instituciones estatales, gubernamentales existen, por lo menos nominalmente, de facto. Se han derrumbado. Pero ese gobierno, porque hay un presidente, ¿no?, está ubicado en el 15% de Puerto Príncipe que no está ocupado, ¿o está ubicado en 15%? Y no está ubicado en el Palacio Nacional. El Palacio Nacional está en la zona ocupado por la gangas. Claro. Pero entonces realmente no está ejerciendo prácticamente ninguna función de poder. Claro que no. Entonces se puede hablar legítimamente que Haití, el Estado es un Estado fallido, ¿no? Prácticamente. La pregunta es: cuando se llegue a ese punto cero, ¿qué puede uno esperar?
Porque ciertamente estamos hablando de Puerto Príncipe, ha habido algunos avances al resto del país, pero todavía el resto del país está libre de las gangas. Vamos a decir, y la economía está funcionando en el resto del país, ¿no? En ese lugar. El sur del país, Caya, Jérémie, Jacmel, está funcionando. El presidente Petro, cuando visitó Haití hace 2 meses atrás, llegó a Jacmel, no llegó a Puerto Príncipe. No llegó a Puerto Príncipe. Okay. En Capo Haitiano, en el norte, la cosa está funcionando. En Juanamet, la cosa está funcionando. Pero hay que tener cuidado. La semana pasada, Royal Caribbean, que visita cerca de Capo Haitiano, una de las mejores playas de Haití, canceló sus viajes semanales a Haití. Así que no se sabe lo que hay. Los aviones internacionales, los vuelos internacionales, ya no aterrizan en Puerto Príncipe desde casi noviembre, luego de que se tratara de disparar a aviones aterrizando y una azafata hasta recibió una bala. Una bala. Así que los vuelos internacionales hoy por hoy salen del Capo Haitiano. Y Estados Unidos no permite que aviones norteamericanos, de líneas norteamericanas, vayan allá por la cuestión de el riesgo que hay y por la tarifa de seguridad, de seguros que hay que pagar si un avión viene. Así que es un vuelo de los haitianos, montado de toda pieza, que hace la ruta Miami-Capo Haitiano, no sé cuántas veces a la semana, quizás 2 o 3 veces. También va a Pointe-à-Pitre, va a algún otro lugar en el Caribe. Eso es todo. No va a Santo Domingo, porque Santo Domingo canceló los vuelos. Todos los vuelos hacia Haití. Y en tu opinión, ¿qué podría hacerse para evitar llegar a ese punto cero que habló la embajadora de Francia, no? No, es la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, en tu opinión, ¿qué habría que hacer para evitar llegar a ese punto cero? Una de 2 cosas. O el pueblo se rebela, o hay una fuerza internacional que entra y ayuda a las fuerzas haitianas. Una fuerza internacional militar, con capacidad de combate, ¿no? Eso es, sí, cómo no. Porque si es policíaca nada más no basta. ¿Qué es lo que mandó Kenia? Eso es lo que ha mandado Kenia. O sea, las fuerzas kenianas están simbólicas también, no están haciendo... No es simbólica, han ayudado. Han ayudado. Okay. Pero no por eso ayudar no es determinante, pero han ayudado, sí. Y se están muriendo también. Han cogido sus tiros. Han muerto 3 o 4 de una fuerza de alrededor de 800 personas. ¿Cuál de las 2 alternativas tú crees que sea la más realista que puede ocurrir? Porque ciertamente yo no veo una actitud de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos, que han tenido históricamente aspiraciones geopolíticas en el Caribe, de hacerse cargo de la situación de Haití. Da la impresión que Estados Unidos ya dio por perdido a Haití. Yo creo que tarde o temprano la población se va a levantar. Porque no tendrá otra salida. Pero una población que sea capaz de poder derrotar a las gangas, que tienen poderío militar. Donde la población se ha juntado a la parte legal de la policía, han tenido éxito. ¿Por qué? Porque queman los bandidos vivos en la calle. ¿Ha ocurrido esos acontecimientos? Varias veces. ¿Ah, sí? ¿Han capturado bandidos? Varias veces. ¿Y no ha venido después acciones de represalia de esos bandidos? Claro que sí, okay. Claro que sí.
Claro que ¿Y sí. no intimidan a la población con esas acciones de represalia? Hasta la fecha no, pero el temor puede cambiar de campo. O sea, que a pesar de que los efectivos de esta ganga salen fundamentalmente ¿Del pueblo? del pueblo, la gente pobre piensa que ese pueblo pobre pudiera también alzarse. En otras palabras, hay dos campos en todos lados. Y hay pobres desesperados y que quieren robar. Hay pueblo pobre que cree que un cambio es posible. Las dos cosas coexisten. Y quizás el pueblo pobre que quiere ser ladrón encuentra sus líderes más fácilmente. Pero el pueblo pobre que piensa que la vida puede cambiar, todavía el liderazgo no se ve. Y de hecho, para que un liderazgo se pueda ver, tiene que tener una visión de país. En un país donde ha sido difícil hablar de qué queremos en un futuro. Tú no sabes la dificultad que ha habido para poner los líderes, los llamados líderes, de hablar del futuro económico. ¿Qué economía queremos? No. Es porque los que buscan poder para poner la mano sobre Hacienda y gozar del poder Para robarlas. en vez de estar construyendo un proyecto nuevo. No ha llegado al momento donde hay una visión para construir un proyecto nuevo. Esto es el problema que en algún momento se va a dar. Y dentro de ese análisis que tú estás hablando, ¿cómo tú ubicas el papel de la clase media haitiana? Desapareciendo. Primero porque... Está desapareciendo. Desapareciendo por diferentes razones. Sí. Primero porque ha emigrado, lleva tiempo emigrando. Y recientemente Biden dio una oportunidad a gente para conseguir visa más rápidamente, lo que se está dando para atrás a esto. ¿Ok? Además, hay una buena parte de la clase media que es empleado de gobierno. Y el gobierno se está poniendo más pobre. La presión fiscal ha bajado. De otro lado, el cambio ha evolucionado en contra de la moneda nacional. Y las cosas se ponen más caras. Así que la clase media ha sufrido. Esa clase media si come una vez al día, yo no creo que come dos. Los pobres no comen cada día. La gente ha perdido su casa, etcétera. Es una situación sumamente difícil. Entonces, en ese escenario de insurgencia popular que tú visualizas como alternativa, ¿crees que la clase media podría jugar un papel también? Y la clase pobre. Está. Y la clase pobre. Pero una cosa es levantarse, otra cosa es tener un proyecto para construir un país, que yo creo que todavía no lo hay. Ahora, ciertamente la vida cotidiana del haitiano allí, y sobre todo los que viven en Puerto Príncipe, en la capital, es un calvario. Es un calvario. Es un vivir calvario. con temor, vivir con incertidumbre, creo que es lo peor de cualquier persona, vivir con incertidumbre. Entonces, esto es cierto. Uno podría pensar que en ese escenario tus aspiraciones desde el futuro sean pequeñas o ninguna, o sea, vives el día a día, ¿no? Pero a mí me va a maravilla ver que a pesar de eso, hay gente en Haití que siguen apostando a la superación. Y es lo que justifica, por ejemplo, ese programa de Master Business Administration que está en la Universidad de Notre Dame, que tú fuiste que lo creaste, ¿no? Sí. Explícame esa aparente contradicción, un país
con un Estado fallido, que se vive con incertidumbre, etcétera, todavía haya gente que esté dispuesta a apostar por un futuro que es un futuro incierto. Porque esas alternativas que tú estás manejando realmente no se sabe si realmente van a ocurrir. Como los datos son los datos, vamos a hablar. Cuando empezó la crisis, hace como 5 años atrás, el número de inscritos en el programa empezó a bajar. El programa de MBA. En DMBA. El de MBA. Cuando llegamos a nivel del año 22-23, llegamos a tener solamente 13 estudiantes. Pero en el año 23-24 subió a 20. Y ahora, en el año 24-25, tenemos 40 estudiantes. Y de un año a otro dobló. ¿A qué se debe? Yo puedo solamente hablar de algunos factores, porque no sé exactamente lo que hay, pero te voy a dar mi opinión, lo que creo que está pasando. Yo sé que el año pasado tuvimos un cambio importante en la estrategia promocional. Dejamos de anunciarnos por los periódicos y menos por la radio para enfocar los medios sociales. Facebook, X y todo lo que viene, LinkedIn, etc. Y hemos tomado a alguien que sabe de mercadeo digital. Esto ciertamente puede ser un factor importante que la información llega, porque hasta cierta gente que han venido a vernos nos han dicho, yo creía que estaban cerrados. Por la situación porque del país. medio mundo está cerrado. Pero como nosotros estamos ahora 100% online, no tenemos que cerrar. Hay profesores que son de aquí de San Juan, otros que están de Puerto Príncipe, pero están en su casa, otros que están, yo no sé, de California, y todo eso se va por internet. Eso es un factor. Y los estudiantes tienen internet en su casa, los que vienen, porque no son los más pobres que vienen, son profesionales que nunca han pensado que había un programa de MBA en Haití. Cuando descubren eso, están contentos. Que por cierto, un paréntesis, el MBA es casi, se puede decir que es la hija de la pandemia, porque subió en los albores de la pandemia. Bueno, el MBA empezó desde el 2016. Ah, ok. Pero era básicamente presencial. Lo que sí es hija de la pandemia la versión es online. La versión online. Ok. Segundo factor, los estudiantes en Haití están sumamente contentos con lo que están aprendiendo en el programa MBA. Primero, por la naturaleza de la materia, pero también porque nosotros hemos empleado gente capacitada, profesores con PhD, haitianos y extranjeros. Y se ha salido de la cosa de la memoria tan acostumbrada en Haití para enfocar el entendimiento. O sea, la gente siente que están entrando en la materia de verdad y que no le están pidiendo de repetir cosas, sino de entender. Esa metodología es algo nuevo en el país. Pero el tercer factor que yo no puedo ignorar, que algunas veces alguna gente puede querer tener una maestría por si acaso tienen que salir del país y emigrar. Entre esas tres cosas, yo no te sé decir cuál es la más importante, pero yo creo que coexisten. Aquí vamos a ver, ahora estamos preparando, de hecho, toda esta mañana estuve trabajando en la estrategia promocional para la 9ª promoción,
terminamos el plan de mercadeo, terminamos el presupuesto de permaneo, después de discutirlo durante 3 o 4 días con el staff allá. Vamos a ver, vamos a aportar pocos cambios a la estrategia que funcionó bien el año pasado para ver cuáles son los resultados. A ver. Ahora, sin embargo, la situación hoy es peor que el año pasado. Déjame decirte, nosotros estamos localizados en el 6º piso de una compañía de comunicación que se llama Digicel, que se encuentra cerca del Hotel Marriott. Ayer el Hotel Marriott anunció que el día 30 de abril va a cerrar porque la inseguridad llegó a la región. Dice que el edificio donde el programa está ubicado podría quedarse aislado, ¿no? Sí, pero ten cuidado. Un edificio donde está la compañía de comunicación que está 80% responsable de la comunicación telefónica y del internet, tiene su sistema de seguridad también. Sí, propio. Así que yo no sé. No sé qué puede pasar ahí, pero por lo menos el acceso de los empleados. Ayer por la tarde, cuando recibí esa noticia de el Marriott se va a cerrar, yo llamé una reunión, ¿cómo se llama? Excepcional. A la 1:30 llamé a la reunión para las 3 con todo mi staff para decir, mire, ustedes para los próximos días van a trabajar desde su casa. No tienen que venir a la oficina y déjame saber qué se necesita para que eso pueda seguir así durante varios días. Cuando hay cambio, y puse un WhatsApp al rector para decirle lo que acabo de hacer. Yo no pedí permiso. Yo tengo que proteger mi gente. Está claro. Y debe decirte, la oficina, la oficina del rector está localizado en otro lugar. Y ahí los bandidos entraron, hicieron cosas, el rector está operando desde su casa. Pero tenemos la comunicación vía internet y podemos hablar, y yo creo que hay la confianza para hablar. Yo siempre hablo a calzón quitado, así que es siempre mejor. Es bueno comunicarle a la audiencia de que la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano, está cooperando con este proyecto del MBA en la Universidad de Notre Dame en Haití, no solamente aportando profesores a ese programa, sino recibiendo estudiantes egresados del mismo que quieren hacer una doble titulación. Eso es. Con nosotros. Es decir, que hay un ámbito de colaboración Puerto Rico-Haití. Es correcto. En ese punto. Y eso es muy importante porque la doble titulación con la Interamericana aporta algo que tiene acreditación internacional, tanto por la Middle States como el programa MBA aquí también, que tiene la certificación ISO 9000. Uh-huh. Y explicar eso a los haitianos entienden que esto es algo que tiene que ver con estándar de calidad. Así que esto nos ayuda también a mercadearnos. ¿Cuáles son tus pronósticos para la situación haitiana en lo que resta del 2025? ¿Cómo tú visualizas? No se va a resolver en el 2025 porque el país no estamos bregando nada más con la crisis política y una crisis económica, estamos bregando con la crisis de sociedad. Es la vieja sociedad creada después de la independencia que ha llegado a su fin, que necesita reconstruirse de otra forma, y eso no es nada fácil. Pero el hecho de que los últimos 50 años ha habido mucha gente que han ido a vivir fuera de Haití, yo creo que es un factor favorable en el mediano plazo para Haití. Porque son personas que han salido de la vieja forma de pensar, que finalmente sale de la cultura esclavista. Uh-huh. Yo te puedo decir por mí mismo,
haber vivido y trabajado en Puerto Rico, haber estudiado en Estados Unidos, me hace entender más lo que está pasando. Lo que sí yo veo, hay poca gente que están dispuestos a montar la voluntad para meter mano a esto. Yo sí sé que he tratado durante por lo menos 20 años. Personalmente no he tenido el éxito que yo esperaba. Pero lo poco que lo pude hacer, yo lo hice. Fue muy difícil manejar un proyecto financiado por el BID del Banco Mundial que tenía dinero y que no se robó. Yo pude haber muerto. Lo que yo puedo decir, en algún momento, los primeros ministros con quienes he trabajado me protegieron y el presidente Preval me ha protegido. Eso, yo puedo decir que eso me ha salvado un poco. Así que lo que yo he hecho finalmente cuando veo la dificultad, que vamos a hacer algo, los prerequisitos para un cambio no están. ¿Qué yo puedo hacer sobre prerequisitos? De ahí nació el programa de MBA para adiestrar los gerentes futuros, porque tú no puedes transformar la economía sin transformar los líderes que pueden manejar la producción, porque no hay crecimiento sin producción. Así que en eso yo creo que estoy haciendo lo que yo puedo. Quisiera hacer más, pero estoy haciendo lo que yo puedo. Y vamos a entrar a través del MBA en otra parte. En adición, estamos pensando añadir una maestría en administración pública, porque administración es administración. Así que a ver si uno puede tener una cosa gemela. Y además estamos empezando, aún con la cosa mala de hoy, unos programas de 3, 6 o 9 horas nada más, que saldamos con una certificación de presencia sobre tema importante. Vamos a darle 2 ejemplos de tema importante. El presupuesto del gobierno de Haití. ¿Cómo se divide? ¿En qué se invierte? Etcétera. Esperamos empezar esto al principio de mayo. La semana pasada hicimos uno sobre una declaración que hiciera el gobernador del Banco Central, diciendo el 1 de enero que a pesar de la situación mala, las reservas internacionales en el Banco Central han triplicado. Y eso, ¿por qué eso? Pues un profesor de nosotros que trabajó con el FMI, que fue un cuadro importante de la banca central hace un tiempo atrás, le pide, investígame eso, vamos a explicar qué ha pasado, pero primero, ¿es cierto o no es cierto? Si es cierto, ¿qué es la explicación? Y se hizo muy bien y la gente viene. Pues nosotros tenemos un listado de más de 100 temas. ¿Dirigido a quiénes? A profesionales inteligentes, pero que nunca han recibido ese tipo de información de la universidad. Porque la Universidad del Estado de Haití no recibe ni 1% del presupuesto nacional. Profesores están dando clases de bachillerato con ellos teniendo bachillerato nada más. Cuando uno sabe con un bachillerato nada más, uno no acaba de entender de qué se trata. Aún con una maestría hay que entender mucho más. Y aún con un doctorado uno puede llegar a entender muy bien el tema que uno investigó, pero hay miles de temas a investigar. Así que estamos haciendo eso. Hemos dicho, yo he dicho a la Universidad Católica de Haití, y se lo he dicho hace 2 semanas que estaba aquí el arzobispo de Puerto Príncipe. Fíjate, el arzobispo estaba aquí. Vino a otra cosa, ¿verdad? Pero nos quedamos hablando como 6 horas. Él y yo, nada más. Hablando de todo.
Y sobre la universidad le dije, mire, la Universidad Notre Dame de Haití tiene la oportunidad, si sabemos qué hacer, de llegar a ser la universidad más importante del país. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no se ve que el Estado tiene una visión de futuro. Si tú no tienes una visión de futuro, tú no vas a creer que hay que invertir en la educación superior. Bueno, no tiene una visión de futuro, lo primero que tiene que estar pensando en cómo sobrevivir como Estado. Bueno, pero si tú pasas todo el tiempo como sobrevivir, tú nunca vas a poder llegar a tener esa visión de futuro tampoco. Así que, ¿qué es lo que viene primero? ¿El huevo o la gallina? Buena pregunta. Entonces, pero me escuchó. Y le expliqué cómo yo veía la posición de la Universidad Católica en Haití como una posición donde, por lo menos, lancé las ideas. Yo no sé hacia dónde eso va a aterrizar. Y en eso queremos seguir aportando ideas, visión, explicación. No basta eso, pero es también una parte, es parte de las precondiciones para que la cosa. Yo pienso que para evitar que Haití llegue a esa posición cero, esa situación cero, el único camino que a mí pienso que puede existir es una intervención o un involucramiento muy proactivo de la comunidad internacional. Yo creo que no hay otra. Yo creo que si eso se diera sería bueno, pero en 2 o 3 años no se ha visto eso llegar. Y no soy muy optimista con Estados Unidos, sobre todo con la actual administración que existe en la Casa Blanca con respecto a que Estados Unidos participe en ese involucramiento. Por lo tanto, que si hubiera esa intervención o esa participación internacional, tendría que ser de factores o de actores fuera de la región, indiscutiblemente. Bueno, ten cuidado, en la región, CARICOM ha apoyado a Haití, pero CARICOM no tiene no tiene exactamente, no tiene la fuerza. Y bueno, tiene que la región, ¿qué alternativa hay? Bueno, dentro de la región, Canadá, fuera de la región, Francia o la Unión Europea, por ejemplo, si es que le interesa el tema haitiano, que es lo que yo veo. No veo que haya un interés por el tema haitiano. Pues déjeme decirle, hablando de Francia, ¿sabes cuál es la situación? Hoy por hoy, la semana pasada habló Macron de Haití, que después de años de presión, la presidencia francesa por primera vez está algo reconociendo que Francia tocó un papel en el desastre haitiano al exigirle una deuda de independencia. No sé si hay tiempo para hablar de esto, pero 150.000 o millones de franco oro a nivel del 1825. Hay varias estimaciones de cuál sería el equivalente hoy de aquí. La estimación menor es 21 billones de dólares. La menor. Y ciertamente lo que Macron, no hablo de esto, Macron dijo, vamos a montar un grupo de historiadores franceses y haitianos para buscar la verdad. Los haitianos le contestan, la verdad la conocemos, lo que necesitamos es restitución para financiar el desarrollo que no se pudo dar porque ustedes nos pusieron una situación que nos empobreció. Claro, pienso que el reconocer ese error histórico es un paso, pero creo que la situación de Haití requiere más allá de ese reconocimiento. Eso es correcto. Sí. Pero yo pienso que esto es una situación fluida que va a continuar. Creo que la tenemos que seguir monitoreando y por lo menos tener la esperanza de que Haití no llegue a esa situación cero que la representante de Naciones Unidas planteó. Entonces, quizás podemos cerrar sobre esto. A pesar de esa situación, la economía dominicana que está creciendo de una forma tan buena, está contando con mano de obra haitiana para crecer. En la agricultura, en la construcción y en el turismo. Y los dominicanos están reconociendo esto está pasando
Y ciertamente si el adiestramiento en el trabajo que se logra ahí algún día puede darse en un regreso a Haití, sería un factor importante para el futuro. Yo creo que eso es un tema para discutir después en el futuro. Bueno, cómo no. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos por su presencia y sus reflexiones. Una vez más, le decimos a la audiencia, suscríbanse, darle like a nuestra campanita para que puedan seguir recibiendo este y otros contenidos del futuro. Entonces, sin más, será hasta otro programa de Panorama Empresarial.